vino a él Natán el profeta. Ahora no solo pensamos que eso se explica por sí mismo, sino que es bien claro y es una referencia a la gran mancha en la vida de David. No es nuestra intención en el día de hoy entrar en los detalles del pecado de David. Creemos que es suficiente decir que él quebrantó 2 de los 10 mandamientos. El 7º mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Él hizo eso con Betsabé, la esposa de Urías heteo. Y luego, él también quebrantó el 6º mandamiento que dice, no matarás. Aunque él no mató personalmente a Urías, fue él quien lo hizo poner al frente de la batalla para que fuera muerto. Esa fue una acción muy cobarde, por cierto, de parte de David. Luego, después de este terrible incidente, David no hace ninguna cosa, no dijo nada. Y aquellos que sabían lo que había pasado, estamos seguros que había muchos que se habían dado cuenta de lo ocurrido, hicieron lo mismo que él. Ellos se mantuvieron callados, y realmente esto no era nada extraño. Esto era lo que ocurría en todas partes, en Egipto, o en Babilonia, o en Edom, o en Moab, y más adelante en los reinos del mundo, y aun en las grandes capitales de nuestras naciones. Se nos dice que esto ocurre en todas partes. Sin embargo, esto era algo diferente en el día de David. Él era el hombre de Dios, y el hombre de Dios no puede salirse con la suya en cosas como esta. Pero cuando uno coloca a David con los demás, él no aparece tan malo como algunas personas opinan, porque eso era bastante común en aquel día. Era un pecado, y en el día de hoy también lo es, por supuesto. Usted ya se habrá dado cuenta que si usted ata juntas un manojo de varas que están un poco torcidas, ellas mismas se ayudan unas a otras a hacerse más derechas. Y cuando uno coloca a David junto con los demás, él no parece tan malo. Pero ya que él era el hombre de Dios, lo que él hizo era tan negro como la misma tinta. Y es algo tan feo como el mismo infierno lo que él realizó. Y tememos que aún en los círculos cristianos del presente, lo único que sucede es el mirarse el uno al otro y nada más. Pero esto es un pecado a los ojos de Dios. Y parecería que David se habría salido con la suya, pero él nos dice que no fue así. Ya hemos leído el Salmo 32, el cual no era un salmo penitencial como lo es este. Este era un salmo de instrucción en el cual David saca una lección de lo que había ocurrido y nos presenta su experiencia. Y dice en el Salmo 32, versículos 3 y 4, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David se había quedado callado y parecería que nada le iba a suceder, pero no fue así. Debemos decirle que su conciencia le estaba remordiendo de una manera tremenda, amigo oyente. Él estaba perdiendo peso. Él había perdido todo su gozo. Él ya no era el rey feliz que había sido antes. Así es que Dios le envía a Natán ante David. Era un asunto de suma urgencia, y creemos que Natán solicitó una audiencia ante David, y quizá no había mucho que hacer en ese día en la corte, de manera que Natán llegó a la presencia del rey. De todos modos, Natán le contó a David una pequeña parábola. Un hombre rico y un hombre pobre en cierta ciudad, y se había dado por entendido que esta era una historia verdadera, él le contó que este hombre pobre tenía un pequeño corderito, y que el hombre rico, en cambio, tenía toda una manada de ovejas. En realidad él tenía miles de ellas. Y este hombre rico, cuando unos visitantes llegaron a su casa, él fue y tomó la única ovejita del hombre pobre y la mató. Bien, David había sido un pastor cuando era joven. Él sabía lo que era sentir afecto por un corderito, y él se podía dar cuenta que esto estaba muy mal hecho, y por tanto se enoja en gran manera. Parecía que era fácil para David enojarse. Parece que él se puso de pie delante de su trono y dijo, quiero saber quién es ese hombre, quiero tratar con él personalmente. Y creemos que Natán tiene que haber sido el hombre más valiente de la Biblia. Él señala con su dedo al propio David y le dice, tú eres ese hombre. Ahora había 3 opciones que David podía tomar en un caso como este. La primera alternativa era que él podía negar la acusación, lo cual gran cantidad de personas hacen. Esto lo hemos podido comprobar con muchos hombres en la vida pública que fueron acusados de algo similar y ellos negaron todo. Ellos no habían cometido ese adulterio. Y luego David podía haber hecho otra cosa. Él simplemente podía haber señalado a Natán con su cetro y sus soldados lo habrían sacado de ese lugar y ejecutado. Él podría haber hecho eso. Y créanos, amigo oyente, que eso hubiera cerrado muchas bocas, como si tuvieran candado. Estas personas ni siquiera tratarían de hablar a no ser que estuvieran solos en un lugar apartado sin que nadie más les escuchara. Ahora, la tercera alternativa que David podía tomar era la de admitir la acusación.
Así es que él sigue este último paso. Él confesó su pecado. Él no pudo salirse con la suya. Escuche lo que dice allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y bien, eso sucedió. Pero el escándalo y la tragedia llegaron a la casa de David desde aquel día, y permaneció allí hasta el día de su muerte. Uno quisiera decirle al Señor, quite el látigo de su espalda. Pero Dios nunca hizo eso, ni David tampoco le pidió a Dios que lo hiciera. Tal vez nunca lo hizo porque él quería tener comunión con Dios, y su corazón era como el salmo que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Escuche lo que dice este hombre aquí en el versículo 1 de este Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Este es un gran salmo, y se necesita un gran hombre para hacer la clase de confesión que él hizo. Aquí tenemos la oportunidad de ver cuando un rey dice que él ha hecho algo malo. Bien, David utiliza la palabra rebeliones, borra mis rebeliones. También llama a lo que hizo iniquidad o maldad, también lo llama pecado, y también lo llama malo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, las rebeliones quiere decir el cruzar los límites que han sido puestos por Dios. David había quebrantado los 10 mandamientos, es decir, él quebrantó 2 de ellos. Y luego, maldad quiere decir aquello que es malo de sí mismo y en sí mismo. ¿Quién dice eso? Dios lo dice. Y si Dios dice que una cosa es maldad, entonces eso es lo que es. Luego, él lo llama pecado. Y pecar es errar al blanco, el no poder alcanzar los niveles o normas de Dios. Ninguno de nosotros puede alcanzar la gloria de Dios. Luego, él lo llama malo. Y eso se refiere a aquello que es de modo innato, malo o equivocado, y que se lleva a cabo de esa manera. Creemos que esa es la diferencia que existe en estas palabras. Y usted tiene aquí algo que creemos es de mucha importancia. Hemos intentado demostrar la relación que tienen estos salmos con la nación de Israel. Para mí ser cristiano qué bonito, pues se siente en el alma una paz que no puedo explicarles y que el mundo jamás puede dar. A que vengas mi amigo, yo te invito, de la gloria de Cristo a gozar. Los amigos te fallan toditos, pero Cristo nunca va a fallar. ¡Ándale, Whitman! Aunque vengan los vientos contrarios y mi barca se pierda en la mar, para mí ser cristiano qué bonito, yo sé que Cristo nunca va a fallar. Redimido ya estoy, qué bonito, por eso hay justicia de Dios, el amar mis pecados toditos, para siempre jamás sepultó. Me dijiste, no temas, qué bonito, desmayes en tu transitar, si el mundo te falla todito, qué bonito, Dios no va a fallar. Si al correr de los años me muero y en mi tumba me van a sepultar, a la muerte no le temo ni tantito, será bonito, Él me resucitará.
Cristo, qué bonito. Le veremos en las nubes volver, cruzaremos aquel infinito, para siempre estaremos con Él. Si viera hoy mismo, qué bonito. Si tardara, lo mismo me da. Su promesa será su palabra. Yo sé que Cristo